Hoy día vamos a ver el tema del poder de la decisión desde varios enfoques y también de acuerdo a lo que dicen algunos autores, unos bien conocidos, con respecto a este tronco central que es la capacidad de poder decidir, porque también dentro de lo que nosotros vemos en este tipo de clase, como yo les digo, tiene un enfoque, tiene un tronco, eso siempre lo voy a estar repitiendo, porque si bien es cierto, algunas personas hablan de que hay que ser muy abiertos, respetar todas las visiones, muy tolerantes, muy integradores, es verdad, pero siempre todo va dentro de un marco, porque aquí nos convoca muchas temáticas, pero dentro de un enfoque y que trata de ser muy amplio, pero tiene sus márgenes, ¿ya? Porque en este tipo de disciplina, o sea, de áreas, como cualquier área, hay de todo. Yo siempre he hablado que he tenido en la metafísica una base gnóstica. Yo estuve en una escuela gnóstica muchos años. Y lo bueno que tiene la gnosis es que es de estudios comparados. Y la gnosis busca la síntesis de la sabiduría. Y la sabiduría está concentrada en ciertas culturas, en ciertas civilizaciones, mucho más que la civilización actual. La civilización actual, desde muchos años, es bastante ignorante con respecto a verdades trascendentales, a conocimientos trascendentales. Entonces, la gnosis es una síntesis principalmente de conocimientos, de sabiduría, de culturas y civilizaciones que están sobre todo en el Asia antigua, Oriente, Grecia, acá en América, en las grandes civilizaciones que estuvieron acá, que son los mayas, los aztecas, los incas. Bueno, ¿para qué decir Egipto, que son herederos de todo lo que es la Atlántida? Y todo esto también deviene de los lemures y de los atlantes, ¿ya? Entonces, estos grandes conocimientos de todo tipo, donde está la alquimia, la cábala, la astrología y también todos los saberes más, entre comillas, científicos, más racionales, también todo viene de ahí. La química viene de la alquimia, ya la astronomía viene de la astrología. Antes estaba todo unido. Era un saber donde lo material y lo espiritual conformaban un todo. Y esto también se le llama sabiduría perenne. Entonces, la gnosis busca esa sabiduría perenne, no conocimientos transitorios que van cambiando y que son mm, bastante cuestionables porque no tienen ese trasfondo, esas raíces ancestrales. ¿Ya? Entonces, ese es el marco. Y como les digo, también dentro de la gnosis hay unos enfoques que son bastante transgresores y diferentes al clásico. Hay una gnosis que se hace llamar gnosis hiperbórea, que es también se hace llamar de una línea de la mano izquierda, ya que es bastante radical y ahí hace un desprecio, es muy maniquea.
hacia un desprecio de todo lo que es la materia y nuestra experiencia aquí en esta dimensión y en este planeta, en la tercera dimensión, ahí tiene unos postulados que, por ejemplo, si llegara una persona a este grupo y empezara a poner ese tipo de informaciones, se le tendría que decir que no, este grupo no es para eso porque más que aportar sería eh, una desinformación y una confusión muy grande. Y así hay otras líneas, hay otros tipos de conocimiento. Ya, entonces eso lo quiero aclarar, que siempre va a haber un marco, siempre va a haber una tolerancia y una búsqueda de integrar conocimiento, pero siempre dentro de una misma lógica y dentro de una coherencia que apunta al camino medio, no a los extremos, porque en todo conocimiento hay extremos bastante polarizados. Es cosa, pero muchas veces la gente no lo entiende porque no tiene tanta información nomás. Entonces, acá, dentro de este tema, el poder de decidir qué habla esta sabiduría perenne, ¿ya? Estos autores que llegan a coincidencias. Eso es súper importante. El conocimiento comparado saca una síntesis. ¿Por qué? Porque a través de muchos tiempos, muchas culturas, muchas civilizaciones, muchos sabios ya pueden tener algunas diferencias metodológicas o culturales, pero en el trasfondo apuntan a lo mismo, hablan lo mismo. Y como yo dije por ahí una vez, que también lo escuché como una clave, cuando un mito ya está aislado por ahí y pertenece como a una sola fuente, bueno, no tiene mucha consistencia, pero cuando ese mito se repite en culturas de distintos tiempos, de distintas épocas, y va y apuntan a lo mismo, bueno, ahí hay una verdad. O sea, nosotros nos aproximamos a la verdad cuando ésta aparece por varios lugares, varias culturas, y también a lo largo del tiempo. Entonces, uno dice, bueno, si todos estos grandes sabios, estas grandes civilizaciones, además que tienen fundamento, no son cosas así muy ligeras, hablan lo mismo, apuntan a lo mismo y llegan a las mismas conclusiones, ya ahí nos estamos aproximando a una verdad más profunda. ¿Y qué es lo que pasa con el poder de decidir? Que se plantea que nosotros creemos que decidimos. Ya estamos hablando de nuestro ego, de nuestra percepción de la realidad, ¿ya? Entonces, el planteamiento es que en el fondo hay que poner en duda nuestro poder de decisión. Ya se plantea que las decisiones sí vienen de una parte de nuestro ser, pero del inconsciente. Y nosotros acá respondemos a esa decisión que ya tomó nuestro inconsciente, de acuerdo a una serie de factores, como es eh, nuestras tendencias, nuestras creencias, nuestro destino, incluso nuestras hormonas, nuestras percepciones bioquímicas. Hay una serie, porque eso también pertenece al inconsciente. Ya el hecho, por ejemplo, de enamorarnos de alguien, cuando una persona se enamora,
No es una decisión consciente de decir, oh, conozco a esta persona, he estado analizándola y he tomado la decisión de enamorarme de ella. No, eso que uno cree que decide, ya fue decidido por el inconsciente en otras capas más profundas, ¿ya? Y no siempre esas decisiones corresponden a lo más armónico, lo más productivo, lo que me beneficia más de acuerdo a ciertos parámetros generales. Por lo mismo existen relaciones llamadas karmáticas, o a veces uno se involucra en ciertas situaciones con ciertas personas y después está uno inmerso en una variedad de conflictos, de los cuales uno, después de que vive la experiencia, uno quiere arrancar de ahí o liberarse. Pero lo que impulsó primero fue inconsciente, porque tenía que vivir esa situación, tenía que experimentarla. Y luego de que hay eh, esa experiencia, ahí ya viene una comprensión, viene una toma de conciencia, un aprendizaje, ya, y ahí uno se podría decir que tiene más facultades para decidir de verdad, cuando ya experimenta ciertas circunstancias. Ahí sí uno puede decir, ya tengo que tomar una decisión, pero muchas veces antes de la experiencia es una ilusión de que uno decide algo. Incluso esa decisión post experiencia también está impulsado por el dolor, qué sé yo, por el conflicto o por el bienestar. Siempre hay algo ahí que tiene que ver con la emoción, con las sensaciones. Esto sale graficado también en la película Matrix, cuando el protagonista va donde el oráculo y le hace una serie de preguntas, ¿ya? Para él tomar decisiones, de acuerdo a lo que el oráculo le va diciendo. Pero hay una parte fundamental que el oráculo le hace ver de que él solamente va ahí para entender la decisión que ya había tomado. Entonces él entiende que las decisiones, en este caso que eran bastante fundamentales en su vida, en su camino, ya con respecto a la película era ser el elegido y tener una misión muy trascendental. Él ya había tomado ciertas decisiones, pero no las entendía. ¿Y eso nos ocurre a nosotros? Sí, ya. De manera inconsciente, sin saber, tomamos una serie de decisiones y después solamente nosotros vamos siendo conducidos y nos suceden las cosas. Y muchas veces también somos víctimas de las circunstancias. No somos creadores conscientes ya de todo lo que decidimos, sino que muchas veces en el camino vamos ahí tratando de responder de la mejor forma. Pero aquí hay una combinación de temas que están relacionados con ese poder de decidir. Uno es el amor propio, tiene una incidencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, si alguno de ustedes acá después podría complementar lo que voy a decir, que en este ámbito de lo esotérico, de lo metafísico, se sabe que el hombre está conformado por varios cuerpos. Nuestro ser no es solamente un cuerpo físico o una mente o emociones,
una energía vital, sino que ya tiene una presencia, un cuerpo en la dimensión astral, en la dimensión causal y en dimensiones más espirituales. Entonces se dice que estamos conformados por 7 cuerpos principales. Ya el cuerpo físico es uno, pero después los otros cuerpos son intangibles. Ya hay cuerpos de luz, cuerpos energéticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también hay algo bien interesante que se plantea en estos conocimientos, y suena bastante radical o nos puede llamar a perplejidad. Se dice que nosotros no existimos a nivel de esa realidad que podríamos llamarla más energética o espiritual. Ahora, esto puede llamar a un contrasentido porque, bueno, si estamos hablando que nuestro ser tiene 7 cuerpos y que también nosotros habitamos en otras dimensiones, entonces estamos viviendo en distintos tipos de universo, pero solo somos conscientes ya de eh, muy pocos de estos universos, como es la tercera dimensión, la materia, nuestro cuerpo físico, y tenemos algo de conciencia de lo inmaterial que puede ser nuestras emociones. Y en los sueños, ahí también tenemos algunas visiones de otra dimensión, ya sobre todo las personas que tienen o han tenido desdoblamientos conscientes en los sueños o sueños lúcidos, ya que se perciben, que piensan, que sienten, que se mueven, pero en otra dimensión. Y esa es la dimensión ya astral. Pero como hasta ahí más o menos llega la cosa. Entonces el contrasentido es, bueno, si tenemos estos 7 cuerpos activos, ¿por qué se dice que no existimos? ¿Por qué? Porque esos cuerpos se puede decir que son embriones, son como una semillita. Tenemos el potencial. Estamos ahí, sí, pero no están totalmente cristalizados, totalmente formados. Ya porque la energía también tiene información, la energía tiene conciencia. Entonces, cuando uno materializa o cristaliza uno de estos cuerpos, ya además recibe información de esa dimensión, una gran información. Ese es el misterio del Cristo cuando nace en Belén, cuando nace en ese establo, rodeado de animales. O sea, ahí nació el Cristo, pero si nosotros lo llevamos al conocimiento interno, dentro de nosotros también, cuando comenzamos a activar un proceso iniciático, nace el Cristo como un bebé. Y ese Cristo va creciendo y va recibiendo un poder y una sabiduría, un conocimiento. Y esos son cuerpos energéticos, cuerpos de luz. Entonces el Cristo se va, como dice la palabra, cristalizando. Y, y mientras se cristaliza vive un proceso iniciático, con todas sus pruebas, sus desafíos, sus misiones y todos los mitos. O sea, cualquier iniciado vive, por ejemplo, el mito del héroe. El mito del héroe está establecido como parte del camino iniciático. Es sometido a pruebas, tentaciones y salen victoriosos. Entonces, todos estos grandes héroes de las mitologías son reflejos de ese camino iniciático. Hércules, Teseo, Odiseo, ya el mismo Jesús, todos son referentes
de un camino iniciático y un camino de héroe, con sus particularidades, eso sí, unos como magos, otros como guerreros, otros como maestros de sabiduría. Entonces, nosotros, cuando vamos ya cristalizando nuestra alma humana, esta alma humana ya está preparada para, entre comillas, casarse con el alma divina. Y cuando se funde el alma humana con el alma divina, nace el iniciado. O entramos en un camino ya de maestría, porque ahí se hace la conexión. Los cuatro primeros cuerpos, que es el cuerpo físico, vital, astral y mental inferior, conforman nuestro cuaternario inferior. Y cuando ese cuaternario inferior ya está muy desarrollado, ya es muy autónomo, se ha individualizado, como dice Carl Jung, ya en muchas virtudes, ya ha superado muchos defectos, muchos patrones, ya por energía, por vibración, se empieza a conectar con su parte divina, con los cuerpos divinos del mismo ser. Y ese es el simbolismo del matrimonio. ¿Por qué? Porque el alma humana es masculina y el alma divina es femenina. Entonces, el femenino interno y el masculino interno se empiezan a fusionar. Y por eso se dice que los maestros ya no tienen esa gran necesidad de andar buscando pareja también. Pueden tener pareja, hijo, eso, pero no es como ya una necesidad tan ferviente. ¿Por qué? Porque ya están integrando y tienen bastante fusionado su propia energía masculina o femenina, yin yang, internamente. Entonces, ahí se puede decir que comienza el poder de, de muchas cosas, verdaderamente. Hay un antes y un después, ¿ya? Porque ahí se empieza a recibir un conocimiento directo, una guía, se define una misión espiritual, ya las obras son trascendentes. Me acuerdo yo también que vi hace poco una serie, una película de Teseo, que era uno de estos héroes griegos. Entonces, como siempre en estas películas, estos iniciados son tentados. Entonces, había un ser que le había ofrecido la inmortalidad en este mundo. Así como a Jesús le ofrecieron ser el rey del mundo en el desierto, a Teseo también vino un ser que le ofreció ser inmortal y él le dice, la carne no es inmortal, solo es inmortal las obras. Entonces lo desechó. Y eso es una gran clave porque las obras ya de grandes ideales y de misiones más trascendentes son las inmortales. Basta ver las personas que están en la historia. Einstein, los grandes científicos, Nicolás Tesla, o sea, ¿qué, cuál es la característica de inmortalidad que ellos tienen? No es el cuerpo, ellos ya están enterrados, ya se desintegraron y también a poco le importa su familia, si lo hicieron bien como padre, como hermano, sino que la obra que hicieron es la trascendente. Y esas obras no se diluyen, o sea, esas obras son obras de su alma. Entonces, pertenecen energéticamente a esos cuerpos del alma inmortal. El alma va creando valores, ¿ya? Facultades.
y esas van definiendo una obra trascendente y eso va quedando en esos cuerpos energéticos de luz. Eso no se pierde. ¿Ya? Entonces, muchos acá estamos a veces en temas como la sanación, las terapias o otra serie de cosas, yoga puede ser, o pertenecemos a algún grupo de desarrollo, en lo que sea, o asiduo a lecturas y tratamos de guiar nuestra vida con respecto a eso. Pero a veces es como que nos queremos pegar un salto y no empezamos el camino paulatino de donde corresponde. O sea, nosotros tenemos que no despreciar y no pasar por alto el desarrollo armónico y alienado de todos nuestros cuerpos. Cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, nuestra parte emocional, cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. O sea, tenemos que hacer un trabajo de desarrollo ahí, de purificación, de fortalecimiento en estos cuatro cuerpos para poder ir ya conectándonos con ese cuerpo causal, esa alma humana, o sea, esa alma divina, que ya está, se dice que en la quinta dimensión. Ya eso sería como el salto cuántico individual, ya conectarnos con ese aspecto más divino en nosotros mismos. Entonces, hay cosas que parecieran que son de perogrullo o parecieran que son muy básicas, muy simples y que también podemos creer que ya la tenemos clara, pero si uno profundiza y escudriña, quizás no es tan así. Entonces, para ir ya avanzando en temas a otro nivel más espiritual, tenemos que saber muy bien y cultivar, por ejemplo, lo que es el amor propio. Y como le digo yo, en mi caso, yo siempre escuché, bueno, toda mi vida, el amor propio, amarse a sí mismo. Incluso en la religión se escucha eso, amar a los demás como a ti mismo. Y uno siempre tiene una idea y como que ya, como que yo tengo claro lo que es amarme. Pero después, cuando uno va metiéndose en estos temas, estudiando, cuando inicia un camino de este tipo, después llega a la conclusión de que ni siquiera sabía lo que es amor. Incluso yo creo que todavía no sé lo que es el amor a ciencia cierta, porque como el amor está dentro de esas dimensiones tan sutiles como de un poquito después del origen, se podría decir que uno no sabe nada del amor real, verdadero, puro, profundo, sino que tiene ideas y a veces ha sentido algo de eso en su vida, chispazos, ¿ya? Entonces, claro, hay que estudiar lo que es el amor propio, hay que entenderlo, comprender, meditar, y eso es un camino también, y un camino de toda la vida, porque a nosotros no nos enseñan a tener amor propio. Quizás muchas personas, que no es mi caso tampoco, tuvieron la virtud de tener unos padres muy conscientes, ya que le ayudaron mucho cuando niño a cultivar el amor propio. Pero a la mayoría de los mortales no nos enseñaron eso. Entonces uno ahí de niño y de adolescente carecía de ese amor propio. Tenía muchos eh, conflictos, contradicciones con su propia identidad, muchos traumas, heridas de infancia, dudas, debilidades.
¿ya? Yo no empiezo a aprender a porrazo y a ensayo y error, porque cuando uno de niño realmente eh, es educado hacia el amor propio, avanza mucho, ¿ya? Y no tiene tanta de estos aprendizajes dolorosos. Entonces, aquí Walter Rizzo, un psicólogo que está muy de moda, que habla sobre todo de las relaciones de pareja, ese es su fuerte, pero obviamente sabe otros temas. Él habla mucho del amor propio. Entonces, claro, a un nivel bastante elemental, es muy positivo aprender de lo que dice Walter Rizzo, porque ayuda a muchas personas que están dentro de estos conflictos o dentro de estos vacíos en sus relaciones, ya principalmente de pareja, pero eso se extiende a las amistades, a las relaciones laborales, relaciones padre-hijo, y así, así, así. Entonces, él define el amor propio como la valoración positiva que hacemos de nosotros mismos basada en el respeto, el cuidado, la aceptación y la defensa de nuestros derechos personales. Ya se puede leer fácil, se puede tratar de entender, pero yo creo que guarda mucha profundidad todo esto. En el respeto, o sea, ¿quién se respeta a sí mismo bastante? Porque empecemos a analizar el respeto hacia uno mismo. Ya ahí eso conlleva a una dimensión, como digo, bastante amplia. Entonces, muchas veces uno se alimenta de algo que sabe que no le hace bien. ¿Eso es respeto? No, no respeta su propio organismo. ¿Por qué lo hace? Por otras fuerzas, por memorias celulares que están ahí en contradicción. Porque muchas veces uno está enviciado con ciertos, eh, a ver, no son alimentos, porque los alimentos es lo que a uno lo alimenta. Entonces, ¿cómo ponerle? Algo que parece alimento, pero que a lo mejor es rico. O al azúcar, uno está enviciado al azúcar. O al pan. O come mucho trigo. O muchos granos. Y todas esas cosas en exceso intoxican. Los famosos cereales que ahora se sabe que no son buenos para la salud. En exceso. Hay algunos muy tóxicos, pero otros que son más naturales. Y para qué decir, mucho alcohol, mucho cigarro, mucho humo. Entonces, ahí se le deja a cada cual sus límites, su autorregulación, pero muchas veces en nuestra vida uno se ve que como que se pasa de la raya. Por eso que a veces tienen digestiones fuertes o muchas cosas que le ocurren por no tanto haber caído en cosas inconscientes, sino que a veces hasta sabiendo uno que, pues, que se faltara al respeto. Bueno, y así uno también lo podría extrapolar a lo que se quiera. Se puede uno faltar al respeto de muchas formas. Cuando uno se humilla, cuando uno miente y después lo pillan, cuando uno es desleal por no perder alguna situación de interés. Entonces, cuando uno se boicotea, cuando uno se traiciona a sí mismo, cuando uno no es fiel a ciertos valores que ya los tiene claros, bueno, esos son como faltas de respeto. Y bueno, el cuidado, de eso hablé también. O sea, uno se cuida siempre
A veces uno es bastante arriesgado y sale trasquilado. Ya, después viene la aceptación y la defensa de nuestros derechos personales. La aceptación es una gran palabra también. La aceptación es reconocer lo que somos, no caer en negación ni en justificación, tampoco andarse castigando. Pero ahí están los dos extremos en la polaridad. Una es justificarse todo, ya, y otra es castigarse. Entonces, también cuando uno es muy autocrítico o tiene expectativas demasiado infladas de sí mismo, uno ahí no se cuida porque uno se critica mucho y se hace daño. La aceptación es conocerse a sí mismo y no castigarse, no justificarse, no defenderse, no autoexplicarse, nada, sino que decir, ya, esto soy, con mis luces y mis sombras, y me acepto. Ahora, aceptación no significa, o sea, como digo, justificación y tampoco resignación, que yo decir, esto soy, al que le gusta, le gusta. No, tampoco es eso. Ya por eso que es súper importante entender bien los conceptos. Porque esa gente que, por ejemplo, es agresiva, es histérica, es mal genio, y después dice, bueno, yo me acepto y al que le gusta y al que no, no, no. Eso no es lo que estamos hablando acá. La aceptación es conocerse y partir de esa base y no caer en los extremos. Y la defensa de nuestros derechos personales. O sea, todos también tenemos que defender nuestros derechos como personas. Los derechos humanos, es bueno que cada uno lea los derechos humanos y así como uno busca respetar los derechos humanos de los demás, uno también tiene que hacer valer sus propios derechos humanos. Y en las relaciones, s- muchas veces se violan esos derechos humanos. Entonces, uno tiene derecho a su propia vida, uno tiene a cultivar sus intereses, a juntarse con sus amigos, a tener una vida propia, eh, a tener espacios de reflexión, de tranquilidad y todo, y muchas veces las relaciones se pasan violando esos derechos, ¿ya? Entonces, son conceptos bastante, como digo yo, fundamentales y de base que uno tiene que cultivar y desarrollar en este nivel ya de humano. No, no estamos hablando ya muy espiritualmente, sino que humano. Principales ideas de Walter Rizzo sobre el amor propio. No mendigar amor. Una persona con amor propio no suplica atención ni afecto. Sabe que merece ser amada sin tener que sacrificar su dignidad. O sea, claro, la persona que ya tiene integrado el amor propio sabe que merece, o sea, ha encarnado el merecimiento, porque ya está conectado con ese amor propio. O sea, ya se ama. Es súper difícil amarse a sí mismo. Pero quien lo logre en un buen nivel, no mendiga amor ni atención. No es un mendigo de amor. No ando buscando tampoco la media naranja, en el sentido de completar cosas básicas. La media naranja puede ser potenciar algo o acompañar o crear más o sumar, pero no por carencia, por no ser un ser en sí mismo. Pero por eso mismo aquí en rojo dice, pero alcanzar el nivel de merecimiento, uno debe practicar la coherencia interna.
Esto también se escucha en las enseñanzas de la ley de atracción o de la manifestación que dicen cuando uno alcanza ya el sentimiento, la vibración, el nivel del merecimiento, las cosas empiezan a llegar por añadidura, porque ya están integrados ese merecimiento. Por ejemplo, los hijos de un gran empresario tienen integrado el merecimiento de que no se van a morir de hambre y que no van a andar corriendo ya por su sobrevivencia porque no la han vivido nunca. O sea, muchos ya en su psique tienen que se merecen un estándar y por eso lo viven hasta que se mueren. Ya eso también puede pasar con las relaciones. Ujú. Pero para lograr ese nivel interior de merecimiento, esa ley del merecimiento, uno tiene que practicar la coherencia, porque ahí uno tampoco no puede caer en el engaño del ego de decir, ya, yo me merezco amor, yo no le suplico a nadie, pero soy incoherente. O sea, si sé que de repente ando mintiendo, ando haciendo trampa, no me respeto, no me cuido, caigo en emociones bastante negativas, después voy a tener como el descaro de decir o de creer que me merezco lo mejor de la vida, no. Entonces, con esa coherencia yo empiezo a nutrir ese merecimiento interior y ese amor propio. Ya el amor propio también sabe poner límites. Implica saber decir no sin culpa y protegerse de personas o situaciones que dañan la salud emocional. Entonces, ahí hay una característica del amor propio, saber decir que no y saber poner límites para cuidarse y protegerse. Porque uno se quiere. Entonces, los que han tenido relaciones tóxicas saben de qué se trata esto. Hay relaciones tóxicas donde uno de los participantes no pone límite y no sabe decir que no y es dañado constantemente y el otro, bueno, de otra forma también. Ejerce su derecho de expresar lo que piensa y siente sin hacerse cargo de las reacciones externas, si se hace con respeto al entorno y a sí mismo. Eso es ser asertivo, cultivar la asertividad. O sea, uno, si se ama a sí mismo, se siente libre de expresar lo que piensa y siente y no se hace cargo de las reacciones externas. Si a la otra persona le gusta, no le gusta, se enoja, le da envidia, se siente mal, se siente menos. Si se hace con respeto a uno mismo y al entorno, no tiene nada de malo. Autoaceptación, otro componente del amor propio. Amarse a uno mismo incluye aceptar los defectos y virtudes, sin intentar encajar en estándares impuestos por otros. Eso es parte ya de empezar a trabajar esa individuación que decía Carl Jung. Ser autónomo, individual en ese sentido, no individualista, en la manera de pensar y de sentir, de tener sus propias convicciones, sus propios ideales, sus propias comprensiones y no andar buscando aliarse
a conglomerados, ideologías, grupos para em, recibir una identidad prestada, ¿ya? Porque todos los que andan metidos en esos grupos así como de masas, por ejemplo, no tienen identidad propia. Las barras de fútbol, muchos grupos políticos, y así, 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 buscan una identidad pero bastante lejana a esa autonomía propia, a ese libre pensamiento, forjada por las propias experiencias y comprensiones y reflexiones de cada uno. No fortalece las máscaras como mecanismo de supervivencia social, sino que se desarrolla en base a la honestidad y transparencia de forma natural, lo que no significa andar dándole perlas a los cerdos. Bueno, las máscaras que hablamos acá en psicología, personalidad se refiere a la máscara. Entonces nosotros desarrollamos una personalidad cuando niños empezamos a forjar esa personalidad y en la adolescencia para poder sobrellevarnos socialmente, para sobrevivir socialmente. Y todos creamos un tipo de personalidad X, ya para eso, para sobrevivir en el mundo social. Incluso los antisociales también desarrollan esa máscara para protegerse, para defenderse, porque unos son con un tipo de valores y otros son con antivalores. Entonces, eso, eh, la cosa acá no es andar fortaleciendo esa imagen, ya esas máscaras y apoyarse en la personalidad, ya. Ser transparentes, honestos y transparentes. Por eso una persona que se ama a sí misma puede reconocer errores, puede disculparse, puede reírse de sí mismo, de sus propios defectos. No anda escondiéndose ni protegiéndose con esa personalidad, con esas máscaras. Lo que no significa andar dándole pera a los cerdos, quiere decir que hay que saber con quién ser honesto y transparente, porque uno no saca nada con ser muy honesto y transparente con personas que eso lo pueden usar de manera negativa hacia nosotros o no lo van a apreciar. Obviamente que ahí uno es un mero personaje o una máscara para esas personas. Uno no tiene por qué andar abriéndose con todo el mundo. Eso es parte de la inteligencia básica. Independencia emocional. El amor propio permite estar bien con uno mismo sin depender completamente del reconocimiento o amor de los demás. Bueno, lo hablé de alguna otra forma, pero aquí se define como independencia emocional. O sea que nuestro estado emocional no dependa tanto de los demás, de que nos reconozcan, o para lograr el amor de otros. Hay que tratar de estar en armonía, contentos, en un estado de bienestar de manera independiente. Porque, bueno, ahí hay muchas frases que dicen, el universo no te da lo que tú quieres, sino lo que tú eres. Entonces, si uno va logrando estos grados de amor propio,
que es también un estado de conciencia y también un nivel vibratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una resonancia con el universo. Como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Lo similar atrae lo similar. No autosabotearse implica tratarse con compasión, no autoexigirse en exceso y no sabotear el propio bienestar por miedo o inseguridad. Bueno, esa compasión que tanto se pide que uno la cultive con los demás, primero la tiene que cultivar con uno mismo. Y por lo mismo no es bueno caer en autoexigencias en exceso, porque eso es, como dice acá, no se somete al dictador interno o super yo de la psicología, sino que va poco a poco aceptando desafíos progresivamente sin autocastigarse. O sea, esa compasión interna, como digo, no significa que uno sea autoindulgente con uno y con sus defectos. Como lo expresaba eso, bueno, yo soy así, y al que, como digo, al que le gusta, no. Eso es ser autoindulgente o sin vergüenza, como dicen ahí, que uno no tiene ni siquiera vergüenza. No, pero no hay que autoexigirse demasiado, autocastigarse. ¿Por qué? Porque en la psicología, bueno, clásica se habla del superyo, del ego y del ello. El ello son todas esas fuerzas inconscientes ya que están en las profundidades de nuestra psiques, ya, y que tratan de expresarse también y de liberarse. Ahí hay mucha agresividad, la rabia, la sexualidad, impulsos de todo tipo, sexuales, eh, de la voluntad de poder, también como hablaba Nietzsche, todo eso está ahí. Las, son fuerzas que están latentes y que buscan expresarse. Entonces, ese ello, es bastante caótico porque ¿por qué está contenido? Porque uno lo reprime, uno se autocontrola, porque si uno no pusiera ese control, bueno, se desataría y uno no tendría ese control de impulso. Entonces, cuando algo le molesta, uno terminaría a lo mejor hasta en los golpes, o si le atrae una persona del sexo opuesto, la empezaría a tocar o la miraría con descaro. Entonces, eso pertenece al ello en la psicología. Todas esas fuerzas que son como el magma que hay en la Tierra, esa fuerza así como feroz y que busca expresarse. Está el ego que hace ahí nuestra identidad y que hace una regulación de eso, y está el super yo, que es como el ego que busca lo ideal, que son todos nuestros parámetros idealistas. Entonces, a veces ese super yo, que es como queremos ser, nuestro yo aspiracional en todo sentido, a veces es muy castigador y se transforma en un dictador interno. ¿Ya? Entonces, estos seres que se metían en órdenes religiosas porque buscaban ser como Cristo o buscaban ser como los santos, y cuando se veían con emociones, con pulsaciones, por ejemplo, sexuales, cuando tenían sueños eróticos y se autoflagelaban, ya se propinaban latigazos o hacían penitencia muy dolorosa. ¿Por qué? Porque tenían un super yo muy radical, muy autoexigente.
y un verdadero dictador. Entonces ahí también entran a correr las personas que son muy perfeccionistas o, o de todo tipo. Tienen su, su yo ideal demasiado polarizado. Entonces, se dice que una persona es relativamente más sana en ese sentido cuando el ego, ya que está al medio, tiene integrado a estos dos yoes más, que es el ello, o sea, no yo, sino que estos dos aspectos que están en los extremos, que es el ello y el super yo, como que están más integrados, están más en armonía. Y ese es un yo más sano, más equilibrado. Entonces los fanáticos religiosos, los talibanes, están por un lado, yo diría que muchos sacerdotes, muchos monjes están en ese extremo, y el otro extremo, bueno, la gente que expresa estas energías latentes e inconscientes sin freno. Entonces, por un lado están los desenfrenados y los otros que se frenan todo el tiempo, los reprimidos. Entonces, el amor propio tiene que ver con ese equilibrio, con esa integración más armónica. Y vamos a terminar con esta lámina que dice, porque Walter Rizzo tiene varios libros, tiene un libro que se llama Ama y no sufras. También tiene aquí abajo, dice, otro libro que se llama Enamórate de ti. Entonces en el libro Ama y no sufras, dice, ámate lo suficiente como para no dejarte maltratar, para no mendigar amor y para no conformarte con migajas emocionales. O sea, cultiva el amor propio para no caer en esos estragos. Cita textual de Walter Rizzo, enamórate de ti. Enamórate de ti, de tu vida, de tus virtudes, de tus defectos. Enamórate de tu historia, de tus sueños, de tus logros. Ámate sin condiciones, sin peros, sin excusas, porque cuando tú te amas, no aceptas que nadie te maltrate, ni te ignore, ni te subestime. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Entonces aquí sale una foto que hay una persona así como abrazando su sombra o dejándose abrazar por su sombra porque se acepta sus defectos y los empieza a trabajar con calma, con paz, no con tormento. Entonces por eso les digo que claro, el llamado es a amarse a sí mismo sin condiciones y sin aceptar maltrato de nadie, ni que a uno lo ignoren o lo subestimen. Pero ese poder, ese merecimiento se va logrando mientras vamos encarnando ese autorrespeto, ese autocuidado, esa honestidad y esa coherencia emocional y también cuando trabajamos nuestros propios defectos poco a poco y progresivamente, sin caer en un extremo de la indulgencia y en el otro extremo de la autoexigencia desmedida. Entonces, mientras vamos en ese trabajo interior, cultivando esto, desarrollando el camino interior, va creciendo ese amor propio, se va consolidando. Ya porque, como les digo, es bien difícil que uno nazca ya con ese nivel de amor propio y más encima que los padres, la educación, en el colegio, en el ambiente, le hayan dado muchas herramientas contundentes a la persona en ese sentido.
Bueno, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de compartir y de nuevo, si alguien tiene algo que aportar, ¿qué les pareció el tema? Peque, Estela, Acá estoy, me agarraste yéndome. Bueno, había dejado un mensaje, no pensé que lo terminaba ya. Es muy interesante, a mí me dio con un caño, me sentí reflejada en varios de los dichos tuyos o de Rizo. Eh, es muy difícil trabajar en el amor propio sin confundirlo con el ego. O sea, sí, nada es fácil en lo que es el trabajo espiritual, pero a mí me pasa que por ahí yo dije, por una cuestión de amor propio, pero después te das cuenta que es parte del ego. sí, Encontrar la diferencia se es confunde, bastante, se confunde demasiado. sí. Así que bueno, más que nada por eso, bueno, te dejo, Miguel, que me tengo que retirar. Ujú. Muchas gracias. Hermosa clase y para reflexionar. Ya, pues que te vaya bien. Muchas gracias. Se confunde demasiado, y sobre todo en la publicidad, con esta gente que va a comprar, que dice quiérete, cuídate, siéntete regia. Bueno, y se confunde mucho con ese autoestima, con ese amor propio o con tengo el ego, me agrandaste mi ego, no sé, hay otras frases que cuando a una persona le tiran muchos piropos, es como que, ¡ay, qué bueno, me inflaste el ego! Y se confunde con el amor propio porque no tiene que ver con eso. Eso es como ego. Eso está en la dimensión del ego. Depender de los demás, que a una persona la piropeen, que la alaben. No. Entonces, si uno cae en esa trampa, el ego anda buscando eso. Y cuando no lo logra, y cuando no lo recibe, ese feedback se deprime, se angustia. Entonces, no tiene que ver con esas necesidades culturales, sociales, de ese tipo. El amor propio no. Es algo de un reconocimiento y una apreciación interior como seres, no una apreciación como máscara, porque ahí caemos en el laberinto. Entonces, no hay que confundirlo con la autoestima básica de la publicidad o de las películas, de las teleseries. Yo de repente veo así por curiosidad unas teleseries turcas y ahí está, hay pura gente con trastorno de la personalidad. Se vengan, pelean, se hieren, se atacan, después se enamoran, después vuelven. Puras relaciones tóxicas y clanes familiares así absolutamente oscuros. Pero lo observo y digo, oh, eso están entregándole a la gente. El drama amoroso, romántico, tóxico, terrible. ¿Y qué pasa si unas jóvenes de 15 16 años ven esta teleserie con la mamá? Terrible. Bueno, no hay ningún otro comentario. Muy bueno, Miguel, gracias. Buenísimo. Como siempre. Entiendan lo que ya nosotros de repente hablamos temas bastante metafísicos, bien espirituales o esotéricos, ya a otro nivel, pero en el camino, en esa escalera de evolución de la conciencia, claro, hay que empezar, o sea, hay que empezar por todos lados. Esta cosa también no es tan lineal de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, pero integralmente. Y claro, ahí hay que tener un alma humana, porque esto que estamos hablando es a nivel de dimensión humana, hay que tener un alma humana ya sana y desarrollada si uno quiere aspirar a cosas mayores.
Así que se le agradece su presencia y seguimos con este tema porque avanzamos lento pero contundente. Gracias, Miguel. Chao, que estén bien. Chao, Gracias, Miguel. chao, chao. Chao, chao. Ahí está la cara donde dice, cuando digo